Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos una vez más al podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Es un gusto el poder estar con ustedes una vez más, escuchando la palabra de Adonai, hablando acerca de temas súper extraordinarios. Estás allí en tu trabajo, en el gimnasio, vas en el bus, donde quiera que estés. Gracias por escuchar este podcast, por conectarte con nosotros. Te invitamos a que lo puedas compartir con otras personas. Recuerda que lo puedes escuchar también por Spotify, por Apple Podcast y por YouTube en el canal de Camilo Alfaro. Continuemos nuestra reflexión del Parashá Vayikra. En la parte número 1 no pudimos terminar y queríamos hacerlo en el día de hoy. Estábamos hablando acerca de los sacrificios, ya que pues Levítico habla de una gran suma de sacrificios, pero cómo eso tiene que ver con Yeshua, nuestro Mashiach. Así que vamos a entrar al tema directamente. Durante todo esto, te invito a que si tienes algo que agregar al podcast, por favor no lo dejes aquí en los comentarios. Queremos leer tus opiniones, lo que el Padre está haciendo en tu vida. Por favor, escríbenos. Queremos conocer más acerca de ti. Hablemos acerca de Tamim. Tamim. En el último podcast hablamos acerca de Tamim, que significa sin defecto o que significa puro, perfecto, sin mancha y entero. Así que Tamim, un sacrificio puro. Las escrituras dejan muy claro que Yeshua, nuestro Mesías, el Mesías sufriente, la ofrenda del sacrificio, fue hallado ¿qué? Sin culpa. Isaías capítulo 53 nos habla acerca de eso. Sin culpa, sin pecado o mancha. Por ejemplo, Pilato simbólicamente se lavó las manos y dijo: tómalo y crucifícalo, porque yo no encuentro delito en él. Juan 19:6. ¿Se recuerda esa parte? Tan interesante que las palabras que este hombre Pilato, un romano, estaba diciendo sobre Yeshua, él dijo: yo no encuentro ninguna culpa en él. Cómo Adonai está en control de todo y cómo el mismo mundo en la historia de la crucifixión de Yeshua, lo que ellos pensaban que era un evento normal de un hombre que se levantó, que los judíos querían crucificar, todo lo que estaba sucediendo ese día literalmente era el escoger un sacrificio puro, el ver un sacrificio puro con sus propios ojos y el colocar sus propios pecados delante de él, escogiendo ¿qué? A un cordero puro y sin mancha. Es tan interesante la historia de la crucifixión, y por eso cuando nosotros empezamos a estudiar más de la Torá y comenzamos a ver la Torá, y comenzamos a leer Vayikra, Savi, Shemini, todos los diferentes parashás, especialmente de Levítico, nos llevan a Yeshua. ¿Por qué? Porque todo es acerca de Yeshua. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver de que la historia de la crucifixión se tenía que llevar a cabo de una cierta manera, vemos la perfección del Padre. Vemos la perfección de Yod-Heh-Vah-Heh, de Yahvé, de cómo él desde el principio tenía todo organizado para que él mismo ofreciera ese sacrificio por nuestra vida. Un testimonio directo, ¿verdad? Y profético, las palabras de Pilato, de su pureza, y tal vez provenga también de ese proceso de inspección del sacrificio de la Pascua que a lo mejor este Pilato tenía que hacer en ese entonces, ¿no? Ahora, durante la época del templo, antes de que el cordero pascual fuera sacrificado y ofrecido, debía ser inspeccionado durante 4 días para asegurarse de que fuera puro y sin defecto. Tamim. Yo desde que hace unos años atrás conocí esto, me pareció tan extraordinario, mis amados. Días antes de Nisan 14 o Abib 14, que es el día donde se hace la celebración de Pesaj, Pascua, como se conoce en español, los hebreos tenían que ir y escoger un cordero. Pero días antes ellos iban al mercado y lo veían, lo inspeccionaban, querían que su ofrenda
fuera un sacrificio puro y sin defecto. Pues mis amados, en el tiempo de Yeshua pasó exactamente este mismo acto. Yeshua entra. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos cambiaron muchas las cosas y nos dijeron que entró un domingo. Bueno, si entró un domingo, yo no sé. Pero que entró el Domingo de Ramos, ¿no? Y se celebra el Domingo de Ramos cada año porque pues colocaron el calendario apostólico romano el mismo día, a la misma hora para todo el resto del calendario de ellos, para que pues así no tuvieran que cambiar ningún tipo de cosas, o cambiaron todo, especialmente el Día del Sol, día domingo, ¿no? Pero el punto correcto es de que Yeshua entra aproximadamente en Nisan 10 y es allí donde la misma gente del pueblo, de los que tenían que en 4 días celebrar Pesaj, gritaban Hosana, Hosana, el hijo de David, y con ramas le hicieron entrada mientras Yeshua entró en un asno. Impresionante esto, ¿no? Cómo lo profético se estaba cumpliendo al frente de sus ojos. Ellos lo vieron, ellos lo examinaron y determinaron en ese día que este hombre, primero que todo, tenía una ascendencia, de David, lo cual lo colocaba como estatus de realeza, y número 2, por supuesto, vieron que este era un hombre que era puro, que era sin defecto. Así que de manera similar, antes de que Yeshua fuera asesinado en la Pascua o sacrificado como el Cordero sin mancha, él entró en Jerusalén y enseñó en el templo durante 4 días a la vista del pueblo. Ellos lo vieron, lo examinaron, escucharon sus palabras días antes, porque él era el Tamim, el sacrificio puro. Impresionante, ¿verdad? No solo eso, sino que es la expiación correcta de Yeshua. Isaías capítulo 59, verso 2 nos dice: pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Elohim. Vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro, para no oír. La Torá revela que nuestros pecados nos separan de Adonai, y que la ofrenda, también llamada olé, o olá en hebreo, que significa subir o sacrificio de sangre, es necesaria para poder reconciliarnos con Adonai. Levítico capítulo 17, verso 11 dice: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para que hagáis expiación por vosotros sobre el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. El sacrificio hacía expiación por el que ofrecía la ofrenda. La palabra expiación en inglés en realidad proviene de atonement y originalmente significaba estar en armonía con alguien. Detrás de esta palabra hay una sensación de resolución de una disputa y reconciliación de una relación. De manera similar, la palabra expiación viene de la palabra hebrea koper, que significa expiar, reconciliar o traer de vuelta la unidad a personas en desacuerdo entre sí. Por lo tanto, el sacrificio expiatorio de Yeshua restablece una relación correcta con Adonai. Por eso quiero decirlo una vez más. Cuando nosotros regresamos al estudio de la Torá, mis amados, no a las raíces hebreas, porque las raíces hebreas pues se puede estudiar una gran sumo de cosas, ¿no? Nosotros regresamos a las raíces hebreas de la escritura, de la Torá. Y cuando nosotros estamos regresando, estamos comenzando a entender cosas que para nosotros antes eran misterio, o por otra parte se nos decía que no deberíamos estudiar. O se nos decía que ya no se tenía que hablar acerca de eso, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a ser más serios en el asunto y comenzamos a ver de que el Padre, cuando nos da este privilegio de estudiar la Torá, que ahora yo lo digo y lo digo con mucho respeto, y déjenme saber ustedes qué piensan acerca de esto.
creo que este privilegio no es para todos. Está abierto para todos, pero este privilegio no es para todos. ¿Por qué? Porque si todos disfrutaran de este privilegio, pues no hubieran tantos ataques acerca de las raíces hebreas de la escritura, de la fe. Tiene que ser por revelación, definitivamente. Tiene que ser por revelación. De que alguien, el Padre, coloque en su ser venir a estudiar estos principios. Y cuando comenzamos a entender estos principios, no nos alejamos de Yeshua para nada. Nos acercamos más y entendemos más de las cosas que se nos han dicho antes. Cuando nos decían que Él ha hecho expiación por nosotros, que Él nos ha conectado con el Padre una vez más, que Él ha podido romper ese velo para poder reconciliarnos con Dios. Pero cuando nosotros ahora comenzamos a entender más acerca del asunto, podemos tener más fe en Yeshua. Podemos comenzar a ver más a Yeshua. Y podemos comenzar a entender por qué Él hizo exactamente cada una de las cosas que Él hizo y por qué el Padre, en su perfecta voluntad, lo colocó a Él, la imagen visible de Adonai aquí en la tierra, para morir por nuestros pecados. Como el templo de Jerusalén ya no existe y no se puede ofrecer sacrificios, algunos rabinos han desarrollado como una nueva forma en sí de cómo estas cosas pudieran ser cubiertas. Según la tradición rabínica, en lugar del sacrificio de sangre, ahora son suficientes 3 cosas para cubrir nuestros pecados. Dicen ellos: Teshuvah, que significa arrepentimiento; Sedaká, dar caridad a otras personas, ayudar al prójimo; y Tefilá, oración. Sin embargo, tenemos que entender muy bien que los caminos de Adonai no son los nuestros. Que Él todavía, ¿qué? Pues requiere un sacrificio de sangre, y sin Él, todo lo que tenemos es una vaga esperanza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el sacrificio de su propia vida, de una vez por todas, en Yeshua, tenemos la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Podemos hacer Teshuvah, obvio, arrepentimiento, eso es necesario. Podemos darse de acá, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y podemos tener y hacer tefilá, oración. Pero no es hasta que colocamos nuestra fe en Yeshua que podemos tener la seguridad completa de que nuestros pecados son perdonados. Imagínese si Yeshua todavía no estuviera en la imagen. Que el templo hubiera sido destruido, pero que Yeshua no hubiera venido todavía. Los rabinos nos tuvieran que decir, pues, hagan teshuvá, sedaká y tefilá, a ver si eso ayuda. No, nosotros podemos tener la seguridad completa que la sangre de Yeshua no solo cubre nuestros pecados, sino que los elimina hasta del este al oeste, como dice la palabra. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice: no entró por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, pero entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así la eterna rendición. Amén. Hebreos 9, 11 al 15 y 10:4 dice que el sacrificio expiatorio de Yeshua, hizo mucho más que la sangre de toros y machos cabríos, y las cenizas de la novilla roja podrían jamás hacer, ya que solo podía limpiar al penitente ritualmente, el que lo hacía, pero solo Él puede limpiar interiormente al pecador arrepentido. Cuando nos reconciliamos con Adonai y entendemos que solo es por medio de Él y para Él. Levíticos capítulo 1, verso 17 dice: es un holocausto, una ofrenda vegetal, un aroma agradable al Señor. El libro de Levítico enfatiza que el holocausto presentado a Adonai tiene un aroma agradable. En hebreo la frase es Riach Nioach Adonai, un aroma satisfactorio para Adonai. La raíz de Nikoach es Nuach, que significa consuelo o descanso. ¿Te preguntas cómo la carne asada de una de las criaturas de Dios pueden hacer un aroma agradable o reconfortante para Adonai?
Dado que este holocausto, amado, amada que me escucha, solo puede ofrecerse a Adonai con un espíritu libre y dispuesto, es el deseo sincero de la persona, de cada uno de nosotros, de ser restaurado a una relación correcta con Adonai, lo que trae, otra vez, consuelo, descanso a su corazón. La reconciliación resultante también trae descanso al alma del hombre. Como creyentes en Mesías Yeshua también debemos ser sacrificios vivos, como me gusta mucho siempre mencionar en Romanos capítulo 12, verso 1. Por tanto, os exhorto, hermanos y hermanas, por la misericordia de Adonai, a ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai. Este es vuestro verdadero y propio culto. Cuando elegimos libremente dejarnos guiar por su espíritu, en lugar de someternos a los deseos de nuestra carne, es un dulce aroma para Adonai que le brinda gran placer e incluso, una vez más, consuelo. Porque todo sacrificio, escuche bien, cuesta algo, pero también conlleva la promesa de una recompensa. El sacrificio de Yeshua en el madero de ejecución cruz ha devuelto a cientos de millones de personas a una relación correcta con el Padre. Él es nuestro ejemplo de un sacrificio vivo. Mateo capítulo 10, verso 39 dice, el que pierda por su vida por mí, la encontrará. O sea, el que pone a un lado todo su ego, todo su orgullo, todo lo que el mundo ofrece y decide seguirme, él encontrará verdadera vida. Y él, una vez más, es nuestro ejemplo de un sacrificio vivo. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final del podcast de La Raíz de Nuestra Fe del día de hoy. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros. Escucha el siguiente episodio aquí en YouTube, en el canal de Camilo Alfaro, en Spotify y en Apple Podcast. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.